Perfecto, gracias, Jaime. Em, a ver, déjenme ver aquí si me escribió algo. Bueno, muy bien, me dicen que sí están escuchando. Pues si quieren pueden abrir sus cámaras para poder conocerlos, a los que todavía no conocemos. Pues sean todos bienvenidos al diplomado. Antes que nada, pues agradecerles la confianza que han tenido en la universidad para continuar con su educación profesional. Pues esperamos que el diplomado llene sus expectativas y que sea de beneficio para cada uno de ustedes. Pues doctora Carolina está en tráfico, se va a conectar en unos minutitos. Pero vamos a empezar entonces, en honor al tiempo, vamos a tratar de ser muy puntuales en el inicio y en la finalización de las clases, pues para no quitarles mucho tiempo de sus otras actividades. Doctora Carolina es la encargada de toda la parte administrativa del diplomado. Y con mi persona, mi nombre es Mónica Jiménez, ustedes se pueden abocar a toda la parte académica. Buenas, Pues, buenas tardes, doctora. hola doctora, Disculpe ¿qué que me tal? interrumpa. Ya Doctora estoy Carolina aquí. está con Hola, nosotros. mucho gusto a todos. Pues yo no quiero interrumpir la clase ni quitarles mucho tiempo. Gracias, doctora. Disculpen que me conecté un poquito tarde, que venía en tráfico, pero ya estoy acá. Yo soy la doctora Carolina García, soy la coordinadora de la Escuela de Posgrados de Odontología. Pues para nosotros es un gusto, ¿verdad? Que ustedes siempre confíen en nosotros y quieran aprender de nuestra mano. Yo tendría que haber presentado a la doctora Mónica Jiménez, pues la voy a presentar ahorita. Ella es la coordinadora del Diplomado de Operatoria y Rehabilitación Oral Avanzada. Pues van a estar de la mano con ella a lo largo de todo este diplomado. Yo espero pues que estos 6 meses en que vamos a estar aquí lo disfrutemos, ¿verdad? El diplomado es para eso. Es una educación continua donde todos somos profesionales, ¿verdad? Y eso es pues la mística de los diplomados, que todos nos tratemos como profesionales. Pues algunas situaciones o más bien cosas que tenemos que hacer o que vamos a platicar en este ratitito que nada más le voy a quitar a la doctora Mónica es pues que las clases las vamos a desarrollar a través de Zoom, ¿verdad? Siempre pues vamos a utilizar el mismo enlace. Las clases teóricas van a ser virtuales. Luego vamos a iniciar nuestras prácticas presenciales bajo una calendarización que pues ya todos tienen también. Si en algún momento, ¿verdad? Sucede alguna situación que haya que cambiar, alguna actividad, pues eso se les va a comentar o se les va a informar en el tiempo adecuado. ¿Hay alguna duda sobre el uniforme? ¿Verdad? El uniforme es color negro. El estilo, ¿verdad? Que ustedes quieran, como les guste, como si ustedes se sientan más cómodos, pues, pero el color sí tiene que ser negro. Se solicita que tenga la identificación del logo de la escuela. Les comento que ustedes van a estar estrenando logo, ¿verdad? Porque este es el logo nuevo. Entonces, pues, la idea es que ustedes anden identificados dentro de la universidad, que tengan el logo, que tengan su nombre y que también se identifiquen con el nombre del diplomado al cual pertenecen. Esto es, como les repito, porque pues ustedes son estudiantes de la escuela de posgrado. Desde el momento que ingresan a la universidad no les van a cobrar parqueo, ¿verdad? Les van a dejar accesar pues a los parqueos que están más aledaños a los edificios, ¿verdad? Porque esa es parte de los beneficios de los estudiantes de posgrado. Así que pues también por eso es que les pedimos que lleguen identificados. Luego pues les voy a compartir también el calendario de pago, ¿verdad? Ya tenemos un calendario de pago donde ustedes pues van a tener ya una agendado cuando es que toca el pago mensual. Son 6 cuotas las que van a tener que cancelar. Y a veces tenemos, pues, o sucede que tenemos retraso en los pagos,
Y pues lamentablemente sí cae un recargo de mora, ¿verdad? Que va a aparecer reflejado si ustedes pagan el 10 bien, ¿verdad? Esos son temas que son un poco penosos, pero siempre hay que decirlos porque a veces sucede. Eh, Luego, pues, para los estudiantes que son extranjeros, ¿verdad? Ya pues son ustedes sabedores que tienen que realizar un trámite, ¿verdad? Para poder realizar las prácticas como lo hacen en pacientes, ¿verdad? Aquí en el país, pues a nosotros nos exigen que cada estudiante que asiste al diplomado, que es extranjero, tiene que solicitar un permiso para poder ejercer en el país, ¿verdad? Así es que pues ustedes ya tienen el listado de documentos que tienen que traer. Hay un formato, ¿verdad? Dentro de esto, este procedimiento que ustedes tienen que hacer, este trámite, perdón, que ustedes tienen que hacer, que yo se lo voy a firmar, ¿verdad? Porque yo me hago cargo de cualquier situación que suceda con los extranjeros cuando están en nuestro país, ¿verdad? Así es que si tienen alguna duda, pues alguna consulta en cuanto a eso, nosotros estamos a las órdenes para poder pues desalojar esas dudas. Hemos dejado el chat, ¿verdad? En sentido nada más informativo, porque a veces entre tanto mensaje y mensaje se pierde, ¿verdad? La intencionalidad del grupo, que es informarles a ustedes. Si ustedes necesitan o quieren o hay que conversar algo extra, pues pueden abocarse a mi persona, por supuesto, a doctora Mónica. Y pues también tenemos a nuestra monitora virtual, que es la licenciada Vila Portillo, quien siempre nos va a estar apoyando en todas las cuestiones técnicas, ¿verdad? Cuando ustedes ya hagan su primer pago, ustedes ya van a tener acceso a la plataforma virtual, que es donde ustedes van a encontrar todas las clases que van a estar grabadas, material y los exámenes también los van a realizar a través de la plataforma virtual. Hoy es el primer día, son las primeras semanas, ¿verdad? Sé que algunos pues van a tener que adecuarse a la plataforma y eso va a llevar algunas semanas, ¿verdad? Si tienen alguna duda, con apoyo de nosotros, pues estamos para servir. Eh, no sé si tengan alguna consulta en cuanto a lo que yo he mencionado hasta el momento. Si no, pues igual, como les repito, saben ustedes que pueden conversar con nosotros a través del chat, ¿verdad? Con todo gusto. Yo pues, como les repito, no quiero quitarles el tiempo. Dejo pues aquí a su coordinadora, que es doctora Mónica, y también pues a la licenciada Evila Portillo, que está por ahí también para apoyarnos en las cuestiones técnicas. Muchas gracias y feliz tarde. Muchas gracias, doctora. Gracias. Bueno, entonces les voy a compartir una presentación para explicarles un poquito la metodología que tenemos en el diplomado. Déjenme abrirla por acá. ¿Se ve bien? Muy bien. Entonces, el diplomado da inicio este día y lo vamos a finalizar la última semana de mayo, específicamente el día 27 de mayo. En el cronograma aparece una clínica más con fecha, si no me equivoco, 5 de junio. Esta última clínica se deja únicamente para realizar cementados. Por ejemplo, ustedes están haciendo una caría, una corona y no les alcanzó las semanas que tenemos de práctica clínica. Entonces, pueden utilizar ese 5 de junio para realizar cementados, hacer una obturación, cualquier procedimiento que se haya quedado, ¿verdad? Dentro de esas semanas de la clínica, pero tiene que ser un procedimiento que ustedes puedan terminar ese día, ¿verdad? Y que ya sea la última parte del procedimiento, porque nada más tenemos asignado ese día.
Ahora, en cuanto a los requisitos clínicos que pedimos en el diplomado, pues mínimo son 8 tratamientos, ¿verdad? Máximo los que ustedes alcancen a hacer. La idea es que ustedes puedan practicar todo lo que no han logrado practicar durante eh, durante la práctica que han tenido clínicamente. Pues la verdad que no conozco mucho si son recién graduados o ya tienen un tiempo de ejercer, pero ya les voy a dar la oportunidad para que también ustedes me cuenten un poquito sobre ustedes. Em, entonces, vean acá, ustedes tienen acá un listado que son más de 8 tratamientos. Entonces, no significa que todo este listado de tratamientos ustedes lo tienen que realizar, sino que pueden hacer algunos de estos tratamientos. Pero yo les aconsejo que traten de hacer diversidad de tratamientos, ya que no hagan solo cinco resinas, una corona, una carilla, un clareamiento y ya, sino que traten de hacer de todo, pues para que lo que vayan aprendiendo teóricamente lo puedan aplicar luego clínicamente. Entonces, mínimo, pues 2 obturaciones anteriores, 2 posteriores, un diseño de sonrisa. Pueden hacer también un clareamiento dental, una incrustación, una corona libre de metal. Les he colocado 2 carillas porque generalmente cuando vean la clase van a ver que una carilla no funciona muy bien. Ya van a ver los por qué. Entonces, 2 carillas, un laminado, una reconstrucción de diente que tenga tratamiento endodóntico, una guarda oclusal. Entonces, de cualquiera de este listado de tratamientos, ustedes tienen que seleccionar 8, que al final ustedes tengan la nota de 8 tratamientos ya finalizados. La metodología, pues ya la explicó un poquito doctora Carolina, pero para recordar que el diplomado es semipresencial, que tenemos actividades tanto en modalidad virtual como presencial. En virtual son las clases en horario de 6:30 a 8:10. Las prácticas clínicas y los laboratorios son presenciales. Empezamos con prácticas clínicas de 1 a 3:30 de la tarde y luego continuamos con los laboratorios. Ahí aparece una hora seguida, de 3:30 a 6, pero en realidad damos un tiempo para que ustedes puedan ir a los laboratorios, puedan comer algo, puedan lavar su instrumental. Entonces vamos empezando los laboratorios tipo 4 de la tarde. Ustedes cuando lleguen ya presencial a la universidad y pues los que ya conocen, se van a ubicar a donde están nuestras clínicas, ¿verdad? Las clínicas de posgrado están en el segundo nivel y los laboratorios que utilizamos, algunos laboratorios serán en un laboratorio de simuladores y otros en un laboratorio con mesas comunes de trabajo. Estos están en el tercer nivel del edificio de la Facultad de Odontología. Em, Luego, en cuanto a las evaluaciones, pues ya les adelantó doctora Carolina que tenemos 3 evaluaciones teóricas. Si ya vieron el cronograma, han visto que el contenido del diplomado es muchísimo. Tratamos de abarcar muchos temas. Entonces, para que no se les acumule tener que estudiar, dividimos esta evaluación teórica en 3 partes. Yo les voy a dar la fecha de esas evaluaciones. Intentaré subirlas el día de mañana al campo virtual para que ustedes ya las tengan a mano. Y el temario, qué temas son los que se van a evaluar en cada una de las evaluaciones. Em, Estas evaluaciones, no recuerdo si lo he puesto acá, déjenme ver. Sí, ya les voy a explicar un poco cómo van a ser. Bueno, pero las evaluaciones entonces tienen una ponderación del 15% de su nota total del diplomado. Luego, las prácticas de laboratorio, un 25%, las prácticas clínicas, un 25%, y luego hay una evaluación socioafectiva que tiene un porcentaje del 5%.
¿Qué se evalúa en cada uno de estos rubros? Pues en las prácticas de laboratorio, en las prácticas clínicas, que ustedes lleven el instrumental completo, que el instrumental esté en buen estado y que esté limpio. Luego también cuidar, por favor, muchísimo la bioseguridad. Creo que con esto de la pandemia hemos hecho más énfasis en la bioseguridad, pero siempre se olvidan algunas cosas, ¿verdad? Y sobre todo si ustedes ya tienen mucho tiempo de haber salido de la universidad. Y con esto sí somos bien exigentes, ¿verdad? Porque recuerden que hay un personal que está trabajando con nosotros. Tenemos arsenalistas que les entregan el material y también tienen asistentes. No, lamentablemente no hay un asistente para cada uno de ustedes, pero sí hay un asistente para un cierto número de unidades dentales. Entonces, tenemos también que proteger, ¿verdad?, la salud de las personas que nos apoyan y luego la salud también de nuestros pacientes. Entonces, no pueden trabajar ni en laboratorios, ni mucho menos en clínica, si el instrumental no está estéril. Em, ya le voy a explicar también la forma en la que se trabaja la esterilización en la universidad. Luego también cómo hacen ustedes los procedimientos. O sea, si han aplicado el conocimiento teórico a sus prácticas clínicas y el resultado, ¿verdad?, que se obtiene de ese procedimiento. Y en la evaluación socioafectiva, pues lo que ustedes ya conocen, que sigan indicaciones, que todo pues, se desarrolle de la forma en la que se ha indicado en las clases. Eh, y yo sé que pues, vamos a tener una muy buena relación, como la doctora le dijo, este es un diplomado. Ustedes ya son doctores, entonces el trato que hay entre nosotros es diferente porque somos colegas y nosotros únicamente les estamos apoyando para que pues ustedes fijen conocimientos que tal vez no han fijado o que no tienen, ¿verdad?, pero ya en un ambiente de esta forma, eh, de colegas y siempre con muchísimo respeto. Sí, pues esto. En cuanto a la evaluación teórica, estas son en modalidad virtual en el campus de la universidad y son los días sábados, para no quitarles a ustedes tiempo de sus clínicas días de semana. Son días sábados en horario de 7 a 7:40. Solo son 40 minutos y ustedes pueden tardarse haciendo una evaluación teórica. ¿Por qué? Porque nada más son 20 dificultades y son selección múltiple. Entonces no van a hacer ningún ensayo ni nada así. Son selección múltiple. Y la programación, como les digo, trataré de subirla mañana al campus porque va a haber un cambio en cuanto a las fechas en las que se van a dar algunas de las clases. Estos cambios suceden porque hay docentes, los docentes encargados de ciertas prácticas y de ciertas clases que tienen inconvenientes. Entonces, uno de los docentes se va a someter a una cirugía, entonces es algo que no podemos nosotros evitar y vamos a adelantar unas clases y vamos a atrasar las clases que iban a recibir. Entonces, por eso no les he subido todavía esta calendarización de las pruebas teóricas, eh, pues hasta no poder yo modificar esto con los demás docentes. Eh, hay unas actividades que son virtuales, son 3 actividades virtuales. Estas actividades se tratan de subir al campus y de darles unas indicaciones a inicio de mes, así ustedes tienen el mes completo para poder desarrollarlas. Y son actividades muy sencillas. Ahora vamos a dejar la primera y ya van a ver ustedes que es una actividad muy, muy sencilla. La idea solo es esa, que ustedes puedan tener la práctica de lo que van estudiando en sus clases. Bueno, luego esto ya se lo mencioné, ¿verdad? Que son prácticas de laboratorio clínicas en modalidad presencial.
Por favor, instrumental completo y en buen estado, porque si no ustedes pierden tiempo. Ahí ven que el tiempo que tenemos no es tan grande. Y pierden tiempo porque el instrumental estaba en mal estado y se fracturó, porque no llevaron algo y necesitaban hacer ese procedimiento, tienen que posponer citas con los pacientes. Entonces, para evitarnos todo eso, mejor que sea instrumental en muy buen estado. Si es nuevo, mejor, ¿verdad? Porque la idea es que todo lo que les pidamos, ustedes lo estén utilizando en sus clínicas. Y las medidas de bioseguridad. Ustedes ya vieron que después de las clínicas pasamos a laboratorios. Y los laboratorios son en un lugar diferente a las clínicas. Entonces les voy a pedir que en las clínicas nosotros utilizamos gabachones, mascarillas, gorros, guantes, y en algunas prácticas de laboratorio ustedes van a necesitar esto mismo. Entonces, que no estemos llevando el gabachón que utilizamos para trabajar con pacientes a los laboratorios, porque entonces hacemos contaminación cruzada. La llevamos bacterias de la clínica al área de laboratorios. Entonces, traten de tener un gabachón para las clínicas y un gabachón para sus laboratorios cuando tengan ambas actividades en el mismo día. Igual con los gorros, las mascarillas. La esterilización. Dentro de la universidad, al final del turno clínico, ustedes lavan sus instrumentos y si ustedes tienen la confianza de entregárselos a las asistentes con mucho gusto lo pueden hacer por ustedes. Hay que lavar, desinfectar los instrumentos en áreas que están asignadas para esta actividad, luego secar esos instrumentos para que no se les vayan a oxidar, para que no vayan a perder filo, y los van a empacar en bolsas para esterilizar. A la bolsa, por favor, le ponen su nombre completo y el nombre del diplomado, porque hay varios diplomados que se están llevando a cabo al mismo tiempo. Entonces, para que los asistentes no confundan las bolsas, ¿verdad? Porque los diplomados tienen diferente horario y ustedes las puedan tener ahí el día que las van a necesitar. Y luego que ustedes ya las han puesto dentro de estas bolsas para esterilizar, se las entregan al asistente que va a estar encargada de llevar esto a los autoclaves de la clínica. Si ustedes piensan esterilizar fuera de la universidad, por favor, siempre presenten los instrumentos en bolsas para esterilizar. Ustedes tienen su autoclave en la clínica, pero por favor, la bolsa de esterilizar sellada. No es necesario que pongan algún papel testigo o algo porque las bolsas tienen sus marcadores de esterilizado. Pero sí les pido que cuidemos muchísimo eso. Em, entonces, no pueden esterilizar en calor seco. Solo puedes presentar material esterilizado en autoclave. Se lo digo porque ya nos ha pasado en algunos diplomados. Entonces, tienen que presentarlos en sus bolsas. Y luego, al iniciar el turno, pues ustedes se van al arsenal y piden su instrumental, que ya va a estar ahí totalmente esterilizado. Bueno, pues eso es en cuanto a la metodología. No sé si tienen alguna pregunta en esto que les he explicado de la parte del laboratorio, del diplomado, perdón. No hay preguntas. Todo, todo claro por mi parte. Bueno, muy bien. Y si no, pues le van a ir surgiendo a medida vamos avanzando en el diplomado, pero con mucho gusto, a nosotras le resolvemos. En el chat, creo que ahí aparece nuestro número de celular. La pueden, si tienen alguna consulta, pueden escribirme. Ya que no se puede hacer en el chat porque solo es de aviso, pero pueden escribirme o llamarme o ustedes tengan la confianza que estamos aquí para poder ayudarles. Y que su experiencia en el diplomado y en toda la universidad pues sea muy grata.
Entonces, si no hay ninguna duda, ujú, bueno, creo que, bueno, en cuanto a los materiales y al instrumental que ustedes van a necesitar, yo les voy a entregar, que va a estar también ahí en el campus, y si ustedes quieren también lo puedo compartir en el WhatsApp mientras se van familiarizando con el campus. Yo les voy a subir una lista de instrumental y material que van a necesitar en cada una de las prácticas de laboratorio. Si tienen alguna duda, también nos pueden preguntar. Y prácticamente los materiales que ustedes van a llevar para las clínicas son sus medidas de bioseguridad. Eh, pero se lo voy a detallar también ahí para que ustedes pues puedan ir preparados. Recuerden que en realidad los primeros días ustedes no van a saber, ¿verdad?, qué tratamiento van a hacer porque todo depende de lo que ustedes diagnostiquen en sus pacientes. Entonces tienen que ir preparados para hacer cualquier cosa, para hacer cortes, preparaciones de cortes, para hacer obturaciones, para colocar eh, lo que el paciente necesita. La idea es que el paciente está ahí, que ustedes lo aprovechen para hacer sus tratamientos. Muchas veces el paciente les cumple con los 8 requisitos. Entonces pueden ustedes terminar su diplomado con un solo paciente y si no, pues no hay problema. Hacen un clareamiento en un paciente, un carillas en otro paciente, pueden hacer resinas en el mismo paciente. La idea es que ustedes practiquen lo más que puedan. Los pacientes, hay algunos pacientes que vienen a la universidad, pero igual pues yo les voy a pedir que si ustedes pueden conseguir afuera paciente o algún familiar que quiera algo estético, pues lo pueden llevar a la universidad, ¿verdad? Porque no en todas las prácticas clínicas llega un paciente para cada uno de ustedes. Entonces, pues también ustedes traten de conseguir a alguien, ¿verdad?, para que puedan aprovechar cada una de las prácticas clínicas. Pues creo que esa es toda la información que les tenía que dar en un inicio. Y este día vamos a empezar con la primera clase. Pero antes de empezar con la clase, yo sí les voy a compartir acá. Entonces, yo le he pedido a la licenciada Évila que cada vez, pues, lo bonito de este diplomado, pienso yo que es el hecho que ustedes pueden tener contacto con muchísimos docentes. El diplomado, gracias a Dios, cuenta con muchos docentes que tenemos especialidades diferentes, entonces pueden ustedes aprovecharlos muchísimo. Usted le ha pedido a la licenciada Ávila que cada vez que un docente nuevo le vaya a dar una clase, pues lo pueda presentar para que ustedes sepan un poquito quién es y cómo les puede ayudar. Y hagan de verdad todas las consultas que ustedes quieran. La idea es que ustedes puedan aprender aquí lo más que se pueda. Pues mi nombre ya le dije, que es Mónica Jiménez. Yo soy docente en la universidad, tanto en pregrado como en posgrado. En pregrado, pues estoy en el área de restaurativa, entonces doy clases de prostodoncia, de oclusión, materiales dentales, por lo que se necesite dependiendo del ciclo. Y en posgrado, pues, me han pedido la coordinación de este diplomado. Yo soy exalumna de la universidad y tengo una especialidad en rehabilitación oral que la estudié en la Universidad de Valparaíso, en Chile. Pues la primera clase vamos a hablar sobre esta integración, ¿no? Para nosotros alcanzar tratamientos que sean altamente estéticos. Pero antes de dar inicio a la clase, sí me gustaría que ustedes se presentaran y me contaran un poquito su nombre, cuánto tiempo tienen de estar ejerciendo,
No importa aquí si es poco o mucho, ¿sí? Aquí la idea es aprender, todo vamos a aprender del diplomado. Y también quisiera escuchar lo que expectativas tienen ustedes del diplomado, pues para poder intentar al máximo cumplirlas todas. No sé quién quiere empezar o si quieren que lo vaya nombrando con el listado que me han dado. Si no, de otra que también. No, a ver, lo voy a mencionar según el listado, sí, para irlos conociendo. Fátima Argueta. Hola, buenas tardes, buenas Hola. noches. Mi nombre es Fátima Gabriela Arguetalejo. Yo salí de la Universidad Nacional de El Salvador hace 2 años, en el 2023. Y pues mis expectativas son aprender eh, todo lo que podamos y practicar un montón. Eso. Excelente, gracias, Fátima. Eh, Bueno. Cintia. Eh, Hola, yo me gradué en el 2023, también soy exalumna de la universidad y pues me gusta bastante la parte estética, por eso me llamó la atención el diplomado y espero poder aprender bastante. Muchas gracias. Lisa. Lisa, quizás no logró conectarse. Hola, Hola. hola, mi nombre es Lisa Galicia, yo soy también graduada de la Universidad Evangélica, me gradué en el 2019, ya tengo pues más o menos 5 años ejerciendo y mi intención de tomar este diplomado es actualizarme eh, con nuevas corrientes del área de restauración y toda la parte estética que también me gusta bastante. Bien, perfecto. Sí, me suena. Suena la carita. Bueno, Angie. Hola, buenas noches. No sé si me escuchan bien, es que mi perrita se me coloca en este momento. Bueno, pero yo me gradué el año pasado, en el 2024. También soy exalumna de la Universidad Evangélica. Y bueno, realmente yo tomé ese diplomado en primer lugar porque sí siento que estoy un poco desfasada porque la pandemia afectó muchísimo la parte de aprendizaje restaurativo en mi carrera. Y también, pues, porque siento que ahorita la odontología ha avanzado muchísimo a hacer tratamientos bastante mínimamente invasivos en los pacientes. Entonces, mi intención es poder que llegue mi paciente a la clínica y yo poder saber qué hacer, ¿verdad? Y tratar de hacerlo más actualizado y seguir con la educación continua que exige la carrera. Gracias, Angie. Bienvenida. Helen. Buenas noches a todos, creo que dijo Helen. Mi nombre es Helen García, soy de Honduras, una vecina de su país. Estudié en el 2022 y 23 por ahí en la Universidad Evangélica. Saqué el diplomado de odontología infantil, entonces ya más o menos conozco cómo es el trámite. De aquí de Honduras, soy graduada de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el año 2017. Tengo de ejercer mi profesión como aproximadamente 7 años. Pues decidí, lógicamente, eh, entrar a otro diplomado para pues actualizar en conocimientos, ya que la odontología, tanto como las otras áreas de la salud, pues se actualizan a cada rato, evolucionan y pues también tengo bastantes pacientes del área de rehabilitación, entonces me gusta dar un buen trabajo a mis pacientes y algo satisfactorio y creo que con este diplomado pues voy a lograr llegar a tener esos conocimientos. Juan Fernando. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos, un gusto conocerlos. Mi nombre es Juan Fernando Lados. Soy hondureño, graduado de Unitec.
Universidad Centroamericana Tecnológica. Me gradué en el 2022 y pues tengo realmente muy buenas expectativas de este diplomado. He escuchado muy buenas cosas y pues realmente me metí porque quiero seguir aprendiendo, mejorando y sobre todo pues dando un mejor servicio para mis pacientes. Un gusto, Muchas buenas noches. gracias. Zaira, No, no sé si se pausó, pero no. ¿sí se escucha, Zaira? Hola, buenas noches. No sé si me están escuchando. Sí, sí. Mi nombre es Zaira Mancía. Me gradué de la Universidad del Salvador en el 2022 y pues mis expectativas, creo que la mayoría tenemos las mismas expectativas, seguir formándonos y que esta carrera es de nunca terminar, la verdad. No podemos decir que lo sabemos todo o que ya no hay nada más que aprender. Es eso, ¿verdad? Seguir siempre en constante actualización porque es un deber al que estamos llamados. Bien, gracias. Cindy Alejandro. Hola, buenas noches a todos. Mi nombre es Cindy Ordóñez, soy hondureña también. Eh, Soy graduada de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y ejerzo mi profesión desde el 2017. Creo que estamos igual con Helen. Creo que somos de la misma promoción. Bueno, honestamente es mi primera vez con la Universidad Evangélica y espero aprovechar al máximo para poder mejorar mi práctica profesional. Muchas expectativas. Perfecto. Tania Ramírez. Hola, buenas noches. Mi nombre es Ania Gabriela Ramírez. Yo me gradué el año pasado de la Universidad del Salvador. Mis expectativas ante este curso, pues aprender mucho, la verdad, porque me llama la atención mucho la estética dental y la rehabilitación, y pues darle una mejor atención a los pacientes. Gracias. Maura Ramírez. Buenas noches a todos. Es un gusto poder compartir con todos ustedes y aprender juntos, ¿verdad? En este nuevo reto que nos hemos puesto. Mis expectativas, pues, es aprender mucho acerca de la rehabilitación, la estética dental y dar un mejor servicio a nuestros pacientes, a mis pacientes. Salí de la Universidad Nacional de El Salvador y yo creo que soy una de las que salió hace ratito, ya necesito actualizarme. Me gradué en el 2000, entonces pienso que me va a venir muy bien esta actualización en cuanto a lo que es el diplomado. Así que tengo muchas expectativas, espero poder lograr hacer los tratamientos requeridos y si se puede más, pues estaría perfecto para todos, ¿verdad? Así que... bueno, esas son mis expectativas. Perfecto, bienvenida. Gracias. Melissa Ramos. Hola, buenas noches. Mi nombre es Melissa Ramos. Es un gusto y un placer saludarles a todos. Soy de Honduras y pues doy gracias a Dios primeramente por la oportunidad que me da de poder comenzar este diplomado con ustedes. Soy egresada de la Universidad Autónoma de Honduras y pues la idea más importante para mí es poder em, culminar este diplomado con éxito, aprender mucho y, y gracias por la oportunidad. Muy bien, bienvenida. Y Ondina Isamar Rivera.
Hola, hola, buenas noches a todos. Un gusto conocerles. Mi nombre es Isama Rivera, yo también soy de Honduras. Me gradué en marzo del 2023 de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Y bueno, mis expectativas con este diplomado es seguirme actualizando con los conocimientos y mejorar las técnicas restaurativas para que cuando llegue un paciente, pues darle la mejor atención y un tratamiento de calidad. Qué alegría tener muchos hondureños con nosotros. Ya van a ver que les va, bueno, no sé si ya conocen El Salvador, y si no, pues ya van a ver que les va a gustar. Ahí podemos armar algún tour para que conozcan un poquito del país. Bueno, pues me alegra muchísimo oír la disposición que tienen para aprender todo lo que puedan del diplomado. La idea de este diplomado es esa, ¿verdad? Tener una actualización y los tratamientos que se hacen, como alguien dijo ahí, tratamos de hacer tratamientos mínimamente invasivos para que ustedes puedan aprender nuevas técnicas, nuevos materiales, que trabajen con diferentes materiales, materiales que tal vez pues, no es tan fácil nosotros tener en la clínica como en un arsenal tan grande, ¿verdad? Pues que ustedes lo puedan aprovechar ahí en la universidad. Y los materiales que tenemos en el diplomado son los materiales de los que les hablan en las clases, ¿verdad? Los materiales que nosotros utilizamos en nuestra práctica, que nos han funcionado, ¿verdad? Y que tienen base científica, ¿verdad? Sobre todo se trata en el diplomado que las clases tengan esa base científica para que ustedes vayan viendo el porqué, ¿verdad? El porqué de que los procedimientos han cambiado, el porqué que los materiales han evolucionado y todas esas ventajas que tenemos con los materiales actuales. Así que espero que el diplomado pues llene las expectativas de cada uno y que las supere. Como les digo, tengan confianza, ¿verdad? De poder acercarse a cualquiera de sus docentes y también de hablar conmigo, ¿verdad? Sobre la parte académica. Cualquier observación que ustedes puedan hacer, pues le agradecemos muchísimo porque eso va ayudando a que cada vez el diplomado sea mejor. ¿Verdad? Tratamos de incorporar pues, esas observaciones que se va haciendo en cada uno de los diplomados para que sea de beneficio, ¿verdad? Para todos y que pues, el diplomado sea una experiencia que les ayude muchísimo en la práctica clínica para cada grupo con el que podemos compartir. Bueno, entonces, creo que no se me quedó nadie, ¿verdad? Todos se presentaron. Muy bien. Tenemos la cantidad máxima que había pedido en el diplomado, ¿verdad? Porque no queremos saturar el diplomado, porque la idea es poder estar ahí con cada uno de ustedes. Que ustedes tengan esa experiencia de que todo lo que van aprendiendo, pues, sea de forma personalizada para que lo puedan aprovechar al máximo. Bueno, entonces vamos a dar inicio a la primera clase. Y en esta clase lo que vamos a hacer es, creo que voy a cerrar la cámara para que no vaya a haber ninguna interferencia con las imágenes y por ahí aparece algún video. Para que todo corra bien. Bueno, entonces en esta clase lo que vamos a hacer es hablar un poquito sobre parámetros que nos permiten a nosotros poder realizar eh, rehabilitaciones que sean de satisfacción para sus pacientes y también de mucha satisfacción para ustedes. Lo que yo les voy a ir mencionando, ciertos criterios que tenemos que ir considerando a la hora de rehabilitar un paciente. Esto ayuda muchísimo, sobre todo cuando se van a hacer rehabilitaciones extensas, ¿verdad? Pero no quiere decir que con la rehabilitación de un diente no sea importante.
Y la idea es abrirles un poquito la mente y que aprendan a ver al paciente de forma integral, para que no nada más nos fijemos en el borde incisal que el paciente tiene fracturado, sino que veamos al paciente en su conjunto, las necesidades que tiene este paciente. Y luego que de haber diagnosticado esto, nosotros podamos realizar todo un plan de tratamiento para que el paciente no nada más se vea bonito, ¿verdad? Sino que también esa rehabilitación que nosotros hemos hecho sea principalmente funcional. Bueno, entonces, por ejemplo, vean esta imagen de ahí, ¿verdad? ¿Por qué vamos a hablar sobre parámetros, criterios, promedios? Porque nosotros no somos totalmente simétricos, ¿verdad? Todos tenemos cierta simetría, pero la literatura habla que una simetría entre el lado derecho y el lado izquierdo del cuerpo, que sea menor al 3%, pasa desapercibida. Es una asimetría que no viene a distorsionar lo estético que puede ser un rostro. Entonces vean ahí ustedes cómo la línea media incisal está desviada. Y a primera vista puede que esto no sea tan notorio. Hay un límite de 4 milímetros, ¿verdad? De esta desviación en la que esto no es notorio, no distorsiona esa estética. Vean que esta paciente ha tenido un tratamiento de ortodoncia. Lo más que se logró es eso, pero cómo nosotros saber conocer ese límite en donde decir, bueno, pues sí hay una simetría, pero esa simetría no va a afectar mi tratamiento rehabilitador. Y esa simetría va a ser funcional, ¿verdad? Y por supuesto que lo que nosotros buscamos es aquellas condiciones ideales, pero no siempre las vamos a poder alcanzar. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a poder solucionar esos casos? Por lo tanto, el objetivo de la clase va a ser definir primero el concepto de estética dental y el concepto de cosmética dental, porque son dos cosas similares, pero diferentes. Y luego identificar esos parámetros estéticos, esas condiciones que me van a guiar para poder hacer una rehabilitación oral que sea adecuada a cada uno de nuestros pacientes. Entonces, vamos a empezar definiendo el término de cosmética dental. Y la cosmética dental se define como la odontología que es puramente embellecedor. Por ejemplo, un tratamiento de cosmética dental es el clareamiento. Ven ustedes aquí en esta imagen, se ve mi cursor. Sí, doctora. Sí, sí, mira. Entonces ven ustedes acá esta imagen, ¿verdad? Cómo los dientes tienen una tonalidad amarillenta, se ven oscuros. Y en esta parte de la fotografía, pues es después de haber hecho el tratamiento del clareamiento dental. O sea, aquí nosotros no cambiamos forma de dientes, no cambiamos tamaño. Lo único que hicimos fue embellecer, ¿verdad? Esa sonrisa eh, dándole a los dientes una tonalidad más clara, una más blanca, para mejorar pues cómo ese paciente se ve. Ahora, la estética dental trata de una ciencia que lo que persigue es copiar o armonizar nuestro trabajo como odontólogos con lo que la naturaleza ha dado. No se trata de, vean acá ustedes aquí este caso. A este paciente solamente le falta el borde incisal distal, ¿no? De ese central. Pero no se trata de nosotros cambiar la forma del diente con lo que vamos a restaurar, sino que copiar lo que ese diente, ese paciente ya tiene naturalmente para que el tratamiento se vea agradable, ¿verdad? Y no distorsione esa sonrisa. Que sea algo, como dice acá, ¿verdad? Imperceptible para los demás, que se vea natural.
Entonces, la odontología estética se basa en leyes y en técnicas que además utilizan un enfoque intuitivo. Entonces, ustedes van a ver, yo les voy a mencionar diferentes leyes, diferentes técnicas, diferentes instrumentos que tenemos para nosotros poder determinar el tamaño, la forma, la posición de los dientes, pero también tiene mucho que ver nuestra intuición, ¿verdad? Principios lógicos, que muchas veces una ley, una técnica no me va a funcionar en ese paciente. Yo tengo que ver qué es lo que yo tengo que modificar para obtener el resultado que yo espero y que el paciente espera. Bueno, entonces cuando nosotros hablamos de estética, creo que lo primero que se nos viene a la mente es el concepto de belleza. Y la belleza puede ser algo subjetivo, ¿verdad? Porque está basada en sensaciones. Entonces nosotros tenemos sensaciones que se llaman sensaciones primarias o de orden primario. Son todas, todo eso que nosotros hemos aprendido. Por ejemplo, ustedes ven esta imagen y dicen, pues es una pirámide. Pero además tenemos sensaciones de orden secundario. Y en estas sensaciones de orden secundario interviene muchísimo la cultura que hemos tenido, experiencias previas que nosotros hemos tenido. Y por lo tanto, para una persona, para cada persona esto va a ser diferente. Entonces nosotros podemos ver esta imagen y pensar es una pirámide, pero por ejemplo un egipcio ya puede ver esta imagen y pensar en las pirámides de Giza, por ejemplo, ¿verdad? Porque tiene una cultura diferente, un ambiente diferente y eso también tiene influencia, ¿verdad? En su percepción, en esas sensaciones. Pero ven que estas sensaciones pueden ser algo como muy subjetivo. Y la belleza en nuestra carrera no puede ser algo sentimental. A mí me parece que, ¿verdad? O al paciente le parece que, sino que tenemos que basarnos en patrones de análisis y en comparaciones, porque nosotros hablamos de promedios, porque los promedios son un sinónimo de salud. Entonces, pasamos a unas sensaciones que son de un orden superior, que son sensaciones de orden matemático. Así, cuando nosotros hablamos de estética, mencionamos leyes, porque las leyes son verificaciones de ese orden que ha sido expresado matemáticamente. Y entonces en nuestra mente, ¿verdad? Se generan diferentes sensaciones, ya no nos quedamos a nivel sentimental, ¿verdad? O subjetivo, sino que pasamos a ese nivel más elevado. Por ejemplo, acá ustedes tienen el gradiente de Levin, que ya les voy a hablar un poquito más sobre esto, ¿verdad? Que se basa en términos matemáticos y nos ayudan a determinar, ¿verdad? El tamaño de los dientes. Entonces, en una rehabilitación oral, no nada más tenemos que enfocarnos en la estética, aunque sea una parte muy importante y primordial para el paciente, sino que también no tenemos que olvidar la biología. Esos dientes están dentro de una boca y en esa boca además hay lengua, labios, encía, ¿verdad? Hay otros dientes. Entonces, cualquier restauración, por muy pequeñita que sea, debe de ir enfocada también a no dañar las otras estructuras. Por ejemplo, en la imagen que vimos anteriormente, solo hacía falta un borde incisal, pero luego en la parte biológica yo tengo que poner atención en que ese bordecito incisal que yo reconstruí no interfiera con la guía anterior, porque si interfiere con la guía anterior, entonces esa rehabilitación deja de ser funcional. O sea, si yo no dejo guía anterior, los dientes posteriores van a contactar y cada vez que este paciente muerda, va a haber contacto en molares, en premolares. Estos dientes no pueden soportar esas cargas
oblicuas y terminan teniendo un trauma oclusal. Y todo por un borde incisal que yo no logré hacer bien, ¿verdad? O que yo no me percaté que estaba eh, siendo dañina para esa guía anterior del paciente. Entonces, vean que por muy pequeñito que sea el tratamiento, lo tenemos que ver en su conjunto, ¿verdad? Y no olvidarnos de estos tres puntos: estética, biología y función, porque solo de esa forma esa rehabilitación realmente va a ser exitosa y va a perdurar a lo largo del tiempo, va a ser funcional para el paciente y le vamos a ayudar en lugar de perjudicarlo. Por lo tanto, la odontología estética tiene como objetivos crear dientes que tengan proporciones agradables entre sí, no crear un diente más grande que otro y que eso distorsione la simetría, em, que sean armoniosos entre sí y con las demás estructuras, ¿verdad? Ya dijimos tejidos gingivales, que los labios puedan cerrar bien, no causar ningún daño en la encía. Entonces también tenemos que tener en cuenta la disposición de esos dientes en comparación a las demás estructuras de la cara. Bueno, entonces, dentro de los factores que nos van a determinar esa composición estética, tenemos estructuras de referencia. Son estructuras anatómicas que nos ayudan a poder determinar cómo van a ser esas rehabilitaciones. Por ejemplo, acá tienen algunas estructuras de referencia que son la línea interorbital, la línea interpupilar, la línea interalar y la línea comisural o intercomisural. Y luego también otro factor importante es la proporción. Conocer el tamaño adecuado de cada uno de esos dientes, la posición adecuada de cada uno de esos dientes, no nada más en ancho, sino que también en largo, ¿verdad? Porque todo esto va a tener una influencia diferente dentro del conjunto de las funciones de ese paciente. Entonces, nosotros lo que tenemos que buscar es simetría. Y esa simetría nosotros la podemos tratar de ajustar o de modificar con la perspectiva. De esto vamos a hablar un poquito al finalizar la clase. Pero ¿a qué me refiero con esto? Vean que a primera vista, pues ambas bocas se ven bonitas, pero luego cuando nos detenemos, vemos que hay ciertas diferencias. Por ejemplo, acá vean cómo este lateral es más corto que el lateral derecho. Y en un principio esto no se logra ver, porque la perspectiva nos ayuda a poder modificar un poquito aquello. Y de esta imagen quiero que la recuerden, se la voy a mostrar al final de la clase y vamos a hablar un poquito más de ello. Bueno, entonces, ¿cuáles son esos parámetros estéticos? Vean que aquí les he puesto una lista de 13 parámetros estéticos. Y esos son los parámetros estéticos que nos habla este artículo que yo les he colocado aquí abajo. Y ustedes se van a cualquier otro libro, a cualquier otro paper, y ustedes van a ver otros parámetros estéticos, ¿verdad? Más, menos, diferentes, iguales, porque hay muchísimos, ¿verdad? Muchísimos. Pero yo decidí escoger los que menciona este paper porque considero que son los que nos pueden ayudar. Si nosotros vamos a hacer una rehabilitación oral, y queremos considerar todos los parámetros estéticos que encontramos en la literatura, es que no terminamos en un día de diagnosticar al pobre paciente. Ya nos tardaríamos muchísimo. Entonces yo pienso que si nos concentramos en estos 13, vamos a poder lograr las rehabilitaciones que nosotros buscamos. Y luego tampoco olvidar esto, ¿verdad? Que ahí vean que
Yo les voy a mencionar también, y ya les hablé un poquito, sobre referencias anatómicas. Entonces hay cuestiones que son de la anatomía de cada paciente y por lo tanto nosotros no vamos a lograr modificar, pero nos valemos de la perspectiva para poder lograr esa estética en la rehabilitación. Bueno, entonces vamos a empezar hablando sobre el análisis facial. No les mencioné ahí los 13 parámetros porque es de lo que les voy a hablar yo aquí en la clase. Entonces vamos a ir hablando sobre cada uno de ellos. Y el primero es el análisis facial. Luego también vamos a ver un análisis dentolabial, porque ya vimos que también hay que tener en consideración las estructuras que rodean, por ejemplo, labios, el análisis fonético, que también nos ayuda muchísimo a la hora de hacer rehabilitaciones orales grandes o cuando nosotros tenemos que restablecer, por ejemplo, dimensión vertical. El análisis dental eh, y el análisis gingival. Entonces vean que empezamos de fuera y terminamos por dentro. ¿Verdad? Vean los dientes, hasta qué nivel están. Primero vemos otras cosas, ¿verdad? Y al final, entonces nosotros analizamos cómo están los dientes, cómo están esas estructuras gingivales del paciente. El análisis facial se realiza tanto en una vista frontal como en una vista lateral, porque necesitamos ver el perfil del paciente. Y van a tener ustedes una clase en donde solo se les va a hablar de fotografía, porque la fotografía nos facilita muchísimo el poder hacer este análisis. Nosotros tenemos en el sillón al paciente media hora, una hora, pero en ese tiempo nosotros no podemos llegar a analizar a detalle todo esto. ¿Verdad? Y esas fotografías nos ayudan para luego nosotros seguir estudiando al paciente y poder llegar a la rehabilitación que queremos. Y en estas fotografías también podemos hacer mediciones, trazos que nos ayudan a poder llegar a ese final. Entonces el análisis facial trata de restaurar el paralelismo que hay entre el plano oclusal y las líneas de referencia horizontales que les acabo de mencionar. Bueno, entonces en una vista frontal, vean que las líneas de referencia horizontales son la línea interpupilar y la línea comisural. Pero también tenemos líneas de referencia verticales, que son, por ejemplo, la línea media. Las proporciones faciales se refiere a los tercios faciales y esto, aunque no es algo determinante, porque los tercios faciales no tienen establecido un tamaño específico, sino que esto varía dependiendo de cada paciente, pero sí nos sirve muchísimo, sobre todo el tercio facial inferior, para el momento de poder rehabilitar el paciente. Recuerdan ustedes que el tercio facial inferior es el que nos da la dimensión vertical del paciente. Nosotros jugamos muchísimo y podemos modificar el tamaño de ese tercio facial inferior. Y en una vista lateral, lo que nosotros analizamos es el perfil del paciente. Y las líneas de referencia que tenemos para ese análisis son la línea E, el ángulo nasolabial y los labios. Bueno, entonces ahora veamos a qué me refiero con cada una de esas referencias que les he mencionado. Primero en la vista frontal, ¿no? Las líneas horizontales nos permiten analizar las características faciales del paciente, tanto con las líneas de referencia horizontal como con las verticales. Entonces ahí mencionábamos la línea interpupilar, la línea interorbital, la línea interalar y la línea intercomisural. Ahora vean que cada una, bueno, hay dos líneas específicas que tienen color diferente. ¿Por qué?
porque la línea interpupilar es la línea que es la ideal para que sea nuestro referente. Estas líneas nos ayudan a poder nosotros determinar el paralelismo, digamos, del plano de oclusión. Esto principalmente se hace en base a la línea interpupilar, pero como hablábamos que pueden haber condiciones pues de la estructura natural del paciente que pueden alterar, o sea, por ejemplo, esta línea interpupilar puede estar modificada, ¿no? Entonces, nosotros tomamos de referencia la línea intercomisural y tanto la interalar como la interorbital nos sirven para hacer otros tipos de análisis, ¿verdad? Pero lo primero que nosotros vamos a ver es la línea interpupilar, que esta línea esté perpendicular perdón, paralela al horizonte, ¿verdad? Y si no es así, pues nos podemos basar en la línea intercomisural. Y entonces, con estas dos referencias, nosotros podemos restablecer el plano de oclusión. El borde incisal se tiene que restablecer en paralelismo con el borde, el plano oclusal y el borde gingival del paciente, ¿no? Tiene que verse una armonía, ven como se ve acá en la imagen. No podemos dejar unos bordes incisales inclinados al borde gingival o al plano de oclusión porque eso va a ser notorio en la sonrisa del paciente y no va a ser estético a la vista. Entonces, esto era lo que mencionábamos, ¿verdad? Que muchas veces esa línea interpupilar no está paralela al plano horizontal, porque pueda que el paciente, ¿verdad?, tenga un ojo pues más arriba o más abajo que el otro. Y que pues tampoco funcione la línea intercomisural, ¿no? Entonces, si ninguna de las dos líneas está paralela al horizonte, pues nosotros tenemos que hablar con el paciente, ¿verdad? Y ver qué línea es la que nosotros vamos a tomar como referencia. Ahora, puede ser el caso en que tanto la línea interpupilar como la línea intercomisural estén inclinadas, pero ambas líneas están inclinadas. Entonces, por lo tanto, sí pueden servir como un referente para que esta asimetría facial anatómica del paciente pues no sea notoria, dejando un plano oclusal totalmente paralelo a la línea horizontal. Entonces, en estos casos sí nos puede servir. Bueno, vean ustedes acá esta paciente. Vean cómo el borde incisal está inclinado. La línea interpupilar también está un poco inclinada, no está paralela al horizonte, pero es menos. Entonces, a la hora de hacer esta rehabilitación, yo no lo voy a hacer siguiendo esa desviación que ya tienen los dientes del paciente, sino que yo me puedo basar en la línea interpupilar para poder rehabilitar a este paciente y dejar una sonrisa más estética, una rehabilitación más agradable y funcional. Como en este caso, miren, este caso es de el libro acá de Mauro Fradiani. Es un libro buenísimo, ¿verdad? En cuanto a estética. Y él habla mucho de rehabilitaciones grandes. Entonces, si lo pueden leer, les va a ayudar muchísimo. Pues vean este paciente, tiene la línea interpupilar paralela, pero no sus bordes incisales. Entonces se tomó como referencia la línea interpupilar para hacer la rehabilitación y ven ustedes la diferencia, ¿verdad? En esa sonrisa, como aquello es más agradable, más estético. Ahora, la línea media. La línea media es una línea imaginaria que se traza desde la glabela, pasa
por la nariz, el filtrum, y llega hasta la barbilla. Y esta línea media está perpendicular a la línea interpupilar y forman como una T. Ahora, esta línea media puede también estar desviada. Y si esa línea media está desviada, para encontrar la línea media facial, nosotros nos podemos basar en el filtro, ¿no? En la mitad del labio superior para poder ubicarla. Esto ayuda muchísimo, por ejemplo, cuando nosotros vamos a realizar una prótesis completa o una rehabilitación implantosoportada. Mm, en donde vamos a restaurar todos los dientes superiores, por ejemplo. Nosotros hemos perdido esa referencia y el ubicar la línea media ayuda muchísimo. También cuando vamos a utilizar instrumentos, ¿verdad? Por ejemplo, en la clase del día de mañana también se la voy a impartir yo, así que si no alcanzamos a terminar esta clase, pues no se preocupen que podemos continuar el día de mañana y vamos a hablar un poquito sobre articuladores dentales, cómo el articulador dental pues nos sirve, esta línea media nos sirve para ubicar la es evidente del articulador. Bueno, ahora también nosotros tenemos la línea media dental y esta línea media dental puede estar desviada. Y aquí les traigo el típico ejemplo de Tom Cruise. También como tiene una línea media facial y la línea media dental o interincisal está desviada. Pero no es tan notorio, ¿verdad? Yo creo que solo los odontólogos nos detenemos en esto, en ver esto, pero la mayoría de personas ni siquiera se dan cuenta que tiene la línea media desviada. Entonces, más importante que esta desviación, porque ya vimos que hay un límite de 4 milímetros en donde esta desviación no es tan perceptible, lo importante es que los dientes estén alineados, que los dientes están bien posicionados, paralelos entre sí. Porque si algún diente tiene una desviación, esa es más obvia que si los dientes están completamente alineados y la desviación es en relación a la línea media facial. Ahora, las proporciones faciales. El primer tercio el primer tercio facial va desde el nacimiento del cabello hasta hasta la línea interorbital. El segundo tercio desde la línea interorbital a la línea interalar y el último tercio va de la línea alar a la barbilla. Entonces ya les mencionaba que estos tercios en realidad son diferentes para cada paciente. Yo no les puedo dar la cantidad de centímetros que tiene que medir cada tercio porque no hay. Esto depende de cada paciente. Pero sí es muy importante el último tercio, el tercio facial inferior, ¿ya? Porque ese es el que nosotros modificamos. Entonces, ¿qué podemos nosotros detenernos a observar en este tercio inferior? Pues vean que la distancia desde la línea interalar o la base de la nariz hasta el borde inferior del labio superior debe de ser la mitad de la longitud que va desde el borde superior del labio inferior hasta la barbilla. Entonces, así nosotros podemos determinar que este último tercio, este tercio inferior del rostro, tiene un tamaño adecuado, ¿verdad? Y es estéticamente agradable. Doctora, perdón que le interrumpa. Sí, ¿Será que podría explicar otra vez la imagen anterior? sí. Em,
nosotros nos vamos a detener, a analizar muchísimo el tercio inferior de la cara, porque es el que nosotros modificamos. Entonces, yo no le voy a dar una medida, ¿verdad? Que ese tercio inferior tenga que medir 10 centímetros, 20 centímetros, porque eso depende de cada paciente. Lo que sí nosotros tenemos que observar es que la distancia desde la línea interalar o base de la nariz hasta el borde inferior del labio superior, hasta acá, esta parte de acá, tiene que ser la mitad de esta distancia, de la distancia que hay desde el borde superior del labio inferior a la barbilla. Entonces, si se fijan, si esta flechita yo la bajo acá, es la mitad de esta distancia. Y entonces aquí podemos hablar que este tercio inferior de la cara es estético, ¿verdad? Es agradable a la vista. ¿Se comprendió? Sí, gracias, doctora. Entonces, este tercio inferior, ¿verdad? Nosotros lo modificamos con el tamaño y la posición de los dientes. Entonces, estéticamente, ¿verdad? Vemos nosotros esa influencia de la dimensión vertical. Miren, hay una clase que es una clase de oclusión, en donde recordamos conceptos básicos de oclusión y estos conceptos de una forma más aplicada, así como estamos intentando hacer con esta clase, ¿verdad? Que ustedes vean en qué detenerse y por qué, ¿verdad? ¿Qué es lo que tienen que analizar? Y cómo va a influir esto en sus rehabilitaciones. Y entonces en esa clase hablamos que la dimensión vertical no es nada más estética, ¿verdad? Sino que tiene una gran influencia sobre la articulación temporomandibular. Pero lamentablemente esa clase la vemos hasta el final del diplomado, porque como ustedes tienen que empezar prácticas clínicas, pues primero tenemos que hablar de todos esos procedimientos clínicos para que ustedes puedan aplicarlos, ¿verdad? En los pacientes que ustedes ven. Pero en las clases, ¿verdad? Intentamos irles mencionando un poquito sobre estos conceptos oclusales que ustedes necesitan pues tener en cuenta. Luego también cuando ustedes van viendo sus pacientes y analizando, sacando sus planes de tratamiento, surgen muchas cuestiones, ¿verdad? Muchas dudas, que también las vamos a ir comentando en las prácticas clínicas. Y también lo pueden preguntar en las clases, ¿verdad? Que la clase sea hasta el final no quiere decir que no vamos a tocar esos temas en clases previas, ¿verdad? Porque es una parte muy, muy importante en la rehabilitación. Entonces, acá, ¿verdad? Vean ustedes la diferencia. Aquí tenemos pérdida de dimensión vertical y aquí tenemos el restablecimiento de la dimensión vertical. Y ven cómo el labio, cuando hay pérdida de dimensión vertical, como que se intruye. Y ven cómo se ve de prominente la parte superior a la barbilla. Y cuando nosotros restablecemos la dimensión vertical, vean cómo la estética cambia. Y el paciente se ve hasta más joven, ¿verdad? Ven cómo se marcan acá todas las arruguitas peribucales y cómo acá están menos marcadas. Entonces, todo esto nosotros logramos haciendo buena rehabilitación. Así que es muy importante a que a la hora que hacemos restablecimientos de dimensión vertical, lo hagamos de una forma adecuada, ¿verdad? No nada más pensando en que el paciente se vea bien, sino que conociendo que cada uno de sus dientes tiene que tener una altura específica. Hay una altura que sea funcional para el paciente. A la misma altura de 10 centímetros del incisivo central superior para un paciente, pueda que para otro no funcione. Y tenemos que modificar nosotros eso, ¿verdad? De acuerdo a lo que nosotros tenemos que o necesitamos restablecer. Ahora, en una vista lateral, lo que nosotros vamos a analizar es el perfil del paciente. Y primero lo que vamos a hacer es posicionar bien el rostro del paciente, ¿verdad? Porque si no, las mediciones, los trazos que tenemos que hacer, lo que tenemos que analizar
pues nos perdemos. Entonces, para posicionar al paciente, nosotros tenemos que basarnos en el plano de Frankfurt. Recuerden que el plano de Frankfurt es el que se traza desde el borde superior del meato auditivo externo hasta el reborde infraorbital. Y este plano de Frankfurt no está paralelo, como ustedes ven aquí con esta línea, con el plano estético. Vean que tiene alrededor de 8 grados de diferencia, ¿verdad? O de angulación respecto a este plano estético, en donde sí está paralelo a la línea horizontal, al plano de Frankfurt no. El plano de Frankfurt está paralelo a la línea horizontal solamente si el paciente inclina un poco el rostro. Bueno, entonces, ¿cómo analizamos el perfil del paciente? Nosotros trazamos una línea desde la glabela hasta la base de la nariz y luego de la base de la nariz hasta la barbilla. Cuando el perfil de este paciente es un perfil normal, pues no me gusta mucho de mencionar eso de perfil recto, porque, bueno, ya nosotros comprendemos un poquito más, pero cuando estamos en pregrado, perfil recto y uno se imagina una cara plana, ¿verdad? Pero no, hablemos de un perfil normal. Entonces, ese perfil, estas líneas que yo he trazado van a formar un ángulo de aproximadamente 170 grados. Entonces nosotros podemos decir que el perfil de este paciente es un perfil normal. Pero hay casos en los que hacemos los trazos de las líneas y nosotros vamos a ver que existe un ángulo que es menor a 170 grados. Entonces, ahí el perfil va a ser un perfil convexo, por ejemplo, en los pacientes clase 2. Y también hay casos en los que el ángulo va a medir más de 180 grados. Entonces, nos estamos refiriendo a un perfil cóncavo, como por ejemplo en los casos de pacientes clase 3. Entonces, ¿para qué nos sirve analizar el perfil del paciente durante este análisis facial para una rehabilitación? Para nosotros poder diagnosticar, ¿verdad? Qué clasificación de Angle pertenece a este paciente. Y en base a... No sé si alguien tiene alguna duda y si no, tratemos de dejar los micrófonos apagados para que tengamos una idea. ¿Hay alguna duda? Entonces, pues diagnosticando la clasificación de Angle de nuestro paciente, esto nos da una idea de cuál es el problema del paciente y hacia dónde nosotros tenemos que dirigir la rehabilitación. Ahora, la línea E. La línea E es una línea que se traza desde la punta de la nariz a la barbilla. Y en esta línea E, nosotros nos vamos a fijar en la posición tanto del labio superior como del labio inferior. La literatura habla que el labio superior debe de estar 4 milímetros por dentro de la línea E, es decir, la distancia de acá para acá debe de ser 4 milímetros. Y la distancia del labio inferior a la línea E debe de ser de 2 milímetros. Ahora, esto varía dependiendo de muchísimos factores, como por ejemplo la raza de los pacientes. Entonces, los pacientes de raza morena, ¿verdad? Tienen labios más prominentes y por lo tanto pueden resaltar un poquito más de la línea E. Y para ellos esto es una condición normal. No vamos a intentar llevar al paciente a estos parámetros que yo les he dado. Pero sí, lo que nosotros podemos, para lo que para nosotros va a ser importante
es que tanto el labio superior como el labio inferior estén por dentro de la línea E, ¿verdad? Porque así nosotros vamos a tener un perfil estético de nuestro paciente. Ahora, hablemos también del ángulo nasolabial antes de explicarles para qué nos sirve esto. El ángulo nasolabial es el ángulo que forma una línea trazada desde la base de la nariz y el borde externo del labio superior. Y en los hombres, estas líneas describen un ángulo entre 90 y 95 grados. Y en las mujeres este ángulo es mayor, está entre los 100 y 105 grados. Ahora, ¿para qué nos sirve esto? Cuando nosotros vamos, por ejemplo, a rehabilitar al paciente con una carilla, con un laminado, con una corona, nosotros vamos a modificar tanto el tercio medio como el tercio cervical de sus dientes. Acuérdense que el perfil vestibular de los incisivos no es recto, sino que es un perfil que tiene cierta convexidad. Y por lo tanto, esta convexidad nos va a modificar la posición del labio y por lo tanto el ángulo nasolabial y también la prominencia del labio con respecto a la línea E. Estas líneas nos sirven de referencia cuando nosotros vamos a modificar la anatomía de los dientes anteriores. Si nosotros dejamos tercios medios y cervicales muy prominentes, vamos a modificar negativamente estos perfiles. Igual si los dejamos muy planos, a perfiles planos y se nos olvidó la convexidad vestibular de los incisivos, vamos a modificar la posición del labio. También es importante determinar bien la longitud de los incisivos superiores, porque esta longitud de los incisivos debe de estar en armonía con el plano oclusal y con la línea comisural. Hubo un tiempo en que se puso muy de moda los incisivos centrales muy largos, muy grandes. Y pues sí, son modas, pero también hay que explicarle al paciente cómo esto va a repercutir en su función, cómo le puede afectar. Por ejemplo, también eh, a ver, permítame que me acaba de salir aquí una notificación de grabar la clase. No sé si se le cortó a licenciada Évila, creo que sí. Bueno, la voy a grabar. Y si está cortada, pues ya luego yo le subo la otra parte. Bueno, entonces, bueno, estábamos hablando de las modas, ¿verdad? También eso de colocarse piercing en la lengua, en los labios, todo eso influye negativamente en los dientes porque causa desgastes, ¿verdad? En los dientes. Y además de dañar, ¿verdad? Tejidos blandos. Entonces es importante explicar esto a los pacientes. Este análisis dentolabial también nosotros lo realizamos con los labios en función. Nosotros tenemos que ver cómo es la movilidad que tiene ese labio. Y esto lo hacemos mientras el paciente está hablando, pero también cuando el paciente sonríe. Vean ustedes la diferencia entre esta fotografía y esta otra. ¿Qué sonrisa se ve más natural? ¿La derecha o la izquierda? ¿Qué les La parece? izquierda. La izquierda, ¿verdad? Ajá. Porque cuando nosotros nos reímos naturalmente, una sonrisa natural, vean cómo el músculo cigomático y el orbicular inferior se contraen para que podamos elevar el labio superior. Y esa sonrisa entonces se ve natural.
Vean acá cómo la contracción de la musculatura facial no es tan marcada, ¿verdad? Porque esa no es una sonrisa natural. Entonces vean, la cantidad de dientes y de tejido que nosotros podemos mostrar en una media sonrisa y en una sonrisa natural, una sonrisa amplia. Entonces es diferente. Por lo tanto, nosotros tenemos que también tener un análisis de esto. El paciente también puede tener algún problema en el labio. Un paciente que ha sufrido una parálisis facial, un derrame, ¿verdad? O un paciente que por algún procedimiento se haya seccionado algún nervio. Esto nos va a afectar también y nosotros lo tenemos que considerar. Por eso, actualmente, cuando se va a hacer este tipo de análisis, en lugar de basarnos únicamente en fotografías, también es recomendable tomar un video del paciente, hacerle preguntas al paciente, hacer lo que hable, pedirle, no pedirle al paciente que sonría, porque nos va a dar una medio sonrisa, sino que tratar que naturalmente ese paciente saque su sonrisa natural, de ahí ver hasta dónde el paciente muestra tejidos duros, tejidos blandos y poder analizar, ¿verdad?, cómo es el movimiento de esos labios. Bueno, ahora dejamos ahí a un lado el análisis facial y nos vamos al análisis dentolabial. Aquí nosotros vamos a tener cuidado en observar la exposición del diente en reposo, el borde incisal de los dientes, la línea de la sonrisa, el ancho de esa sonrisa, el pasillo labial, la línea interincisiva en comparación con la posición de la línea media y el plano oclusal en comparación con la línea comisural. Entonces vamos a empezar hablando de cada una de ellas. Primero vamos a ver la exposición de los dientes en una condición de reposo. Vean que los dientes, los incisivos superiores, deben de verse entre 1 a 5 milímetros, pero a medida avanza el tiempo, esa exposición es menor. Ven cómo va cambiando. Y esto es algo natural, es algo fisiológico, porque vamos incrementando en edad, por lo tanto la musculatura va perdiendo tonicidad y los dientes ven como también van adelgazando. Y además tenemos un desgaste incisal, que es un desgaste también fisiológico. Hay desgastes patológicos, por ejemplo, en casos de bruxismo o de algunos malos hábitos, pero también hay un desgaste fisiológico. Y también es importante que tengan claro que el desgaste fisiológico de los dientes no es nada más en los bordes incisales o en superficies oclusales, sino que es también en las superficies vestibulares y palatinas de los dientes. Porque al momento de nosotros realizar laminados o carillas, tenemos que tener en consideración esto, que los dientes han sufrido un desgaste y que ese desgaste, pues ya que se va a rehabilitar al paciente, pues también se tiene que tratar de rehabilitar. Vean acá cómo los incisivos superiores se van viendo cada vez menos, hasta que pueden incluso llegar a desaparecer, y cómo los incisivos inferiores se van observando más. Entonces, vean acá, se hizo el análisis de este paciente, se diagnosticó que en una media sonrisa únicamente, digamos, en una condición de labios en reposo, el paciente únicamente muestra 1 milímetro, o sea, a la hora de rehabilitarlo, se trató que recuperar esa cantidad de milímetros que el paciente había perdido por el desgaste de los dientes. Vean acá los incisivos inferiores y vean acá ya rehabilitado. Y también, además de devolverle la estética al paciente, se devuelve función, porque este paciente, si se observan, no tiene guía anterior, pero acá se devuelve la función de la guía anterior y también el paciente se ve más joven.
al poder recuperar todo este desgaste que ha tenido. En cuanto al borde incisal, el borde incisal lo vamos a analizar tanto desde una vista frontal como desde el perfil. Y en el borde incisal lo que nosotros tenemos que ver es que ese borde incisal esté dentro del borde vermellón del labio inferior. Ese borde incisal nos describe una curvatura que se llama curvatura incisiva. Y esta curvatura puede ser una curvatura convexa, que puede ser una curvatura convexa sin contacto. Vean que aquí no hay contacto del borde incisal de los incisivos superiores con respecto al labio. Puede ser en contacto, aquí sí tenemos un contacto con el labio, o puede ser cubierto, donde el labio inferior puede cubrir esa curva incisiva convexa. Además de esta convexa, también hay una curva incisiva que, que puede, que puede ser plana o incluso puede ser invertida. Se llama curva incisiva inversa. Y lo que nosotros queremos es recuperar esa curvatura incisiva normal, porque de esta forma el paciente tiene una buena movilidad en su musculatura de labios, periorales, de la lengua, y el paciente puede funcionar bien. Ahora, y esta es la vista de perfil. Ven ustedes acá cómo los incisivos superiores están más allá del borde vermellón del labio inferior. Y cuando se hace la rehabilitación, este perfil de los incisivos debe de quedar dentro del borde vermellón inferior. Ese borde incisal debe de estar paralelo a la línea interpupilar y a la línea intercomisural. Ahí estamos marcando las líneas que nos sirven de referencia. ¿Se acuerdan que hablábamos que la principal es la interpupilar? Ahora la línea de la sonrisa. Cuando nosotros hablamos sobre línea de sonrisa, nos estamos refiriendo a la altura del labio superior en relación con los incisivos centrales superiores y el tejido gingival durante la sonrisa. Es decir, cuánto el paciente al sonreír muestra dientes y muestra encía. Y esta línea de la sonrisa puede ser baja si únicamente muestra parte de los dientes, puede ser media si además de mostrar dientes muestra las papilas interdentales, o puede ser una línea de la sonrisa alta si muestra dientes y también muestra encía. ¿Para qué es importante que nosotros analicemos esta línea de la sonrisa? Bueno, vamos a analizar la línea de la sonrisa porque dependiendo de cómo nosotros diagnostiquemos la sonrisa del paciente, así nosotros vamos a definir la línea determinada. Si esta línea determinada va a ser supragingival, va a ser equigingival o va a ser subgingival. ¿Qué materiales voy a utilizar en esa restauración? Supongan ustedes que van a hacer, acá tenemos unas preparaciones para coronas. Ustedes van a rehabilitar estos incisivos con coronas. Ustedes no pueden pensar en una corona metal porcelana, porque ya sabemos que la porcelana que se deja a nivel incisal es una porcelana muy delgada. Y con el tiempo, el contacto de esos dientes, recuerden que los incisivos reciben cargas oblicuas, ¿verdad? Al momento de hacer lateralidades.
Entonces, la porcelana de ese borde cervical eh, va sufriendo una fractura y se va perdiendo. Entonces, por esa razón, luego las coronas tienen como un halo gris, ¿verdad? Porque la porcelana se pierde a ese nivel y entonces esa restauración deja de ser estética. Cuando es el caso, ¿verdad?, de una línea de la sonrisa alta, por ejemplo, que va a mostrar dientes y además va a mostrar encía, entonces nosotros tenemos que pensar en un material que sea más estético, una corona libre de metal, por ejemplo, o si económicamente el paciente no puede pagar una corona libre de metal, pues podemos pensar en una porcelana masa de hombro. Pero considerar esto, ¿verdad? No hasta el final percatarnos qué es lo que sucedió, ¿verdad? Sino que tratar de evitar todas estas cosas eh, a la hora de hacer los diagnósticos. Y luego también si el paciente tiene alguna alteración gingival por la ubicación de cénits o por los contornos gingivales, o vean acá el caso de las troneras, como las troneras no están cubiertas. Entonces, tenemos que tener en cuenta, ¿verdad?, dependiendo de cómo sea la sonrisa de este paciente, si necesitará un tipo de tratamiento acá para cubrir las troneras o si es una línea de la sonrisa baja, pues no tenemos ninguna dificultad en dejarla así. Ahora, la línea del labio. Esta línea del labio se refiere a que la curvatura de los dientes anteros superiores debe de seguir la curvatura del labio inferior durante todo el movimiento de los labios a la hora de sonreír. Vean acá cómo la curvatura sigue la curvatura del labio superior en una sonrisa no marcada y en una sonrisa muy grande, ¿no? También esa curvatura respeta la curvatura del labio inferior. Bueno, ya para ir terminando, porque ya me pasé un poquito de la hora, también ese borde incisal, ven que puede estar invertido. Ven como acá tenemos la curvatura del labio inferior, pero el borde incisal está totalmente invertido. Y a la hora de hacer la rehabilitación, ven cómo se recuperó esa coincidencia entre la curvatura de los anterosuperiores con el labio inferior. Y eso es lo que nosotros buscamos al analizar la línea del labio. Bueno, si les parece, nos quedamos acá en la clase y el día de mañana la terminamos y vamos a atender, por supuesto, la clase que nos corresponde ese día, que es una clase más corta. Entonces creo que alcanzamos a terminar ambas clases. ¿Están de acuerdo? Sí, doctora. Está Sí, bien. doctor, está bien. Bueno, perfecto. Entonces, muchísimas gracias de verdad por haber estado acá en su primera clase. Nuevamente, pues bienvenidos a todos y nos estamos viendo el día de mañana a la misma hora, a las 6:30, para poder terminar nuestras clases. Feliz noche a todos. Buenas Feliz noches. Buenas noche. noches. Muchas Feliz gracias. noche. Buenas noches.